Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como les dije en la sección de entrevistas, vamos a tener hoy algo bien interesante, porque es algo que todos hemos pensado, nos llama la atención y tenemos para eso con nosotros acá a nuestro ya amigo de la casa, el doctor Petit. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por venir nuevamente con nosotros. Gracias a ustedes, y estamos de nuevo para educar, que es nuestra intención, al público que nos escucha y nos ve. Así es. Y hoy les decía que era un tema interesante porque en su rama de la medicina nos encontramos muchas cosas. Pero hoy vamos a hablar de un tema especialmente importante, ¿no? Que es la aparición del aumento de los testículos, bien sea en niños, en adolescentes, en adultos. Siempre es un signo de alarma, me parece a mí, y a todos nos llama la atención. Entonces, quiero que hemos traído aquí al doctor Petit para que nos explique un poco todo este síndrome, todo este conjunto de enfermedades que hacen que eso suceda, qué puede ser y qué podemos hacer. Doctor Petit, bienvenido de nuevamente y entonces lo dejamos para que nos desarrolle un poco el tema porque la verdad es que es bien interesante, complejo y la gente la verdad es que no se preocupa mucho pero hace poco, porque uno como que espera mucho. No, además que ocurre en una zona del cuerpo que es una zona íntima, cuando no es la madre que se da cuenta, difícilmente alguien más en la familia lo haga porque no se está descubriendo al niño, en este caso, hablando de los niños, a cada rato. Pues el niño puede quejarse de dolor y los que están con él, ¿y qué? ¿Y dónde es que te duele? Sin embargo, el niño no dice, es aquí, salvo contadas excepciones, ¿no? Y depende de la edad. Pero en realidad el aumento del escroto, de la bolsa escrotal, que no es más donde ese sitio donde se encuentran los testículos, si empezamos pensando en el niño que es neonato o menor de 2 años, pues cuando esto aparece, usualmente se debe a lo que nosotros llamamos un hidrocele comunicante. Doctor, disculpe, antes de entrar a las enfermedades, para aclarar un poco a los televidentes, que los testículos, o sea, el escroto, o sea, que cambia, ¿verdad? Con ciertas temperaturas puede ser más grande, más pequeño, para que la gente, porque claro, eso puede crear alguna alarma en alguna mamá. El escroto es un órgano termosensible, esa es su función. Albergar los testículos y mantenerlos a 1,5 grados por debajo de la temperatura corporal. Por eso cuando hace mucho calor, el escroto se elonga, alejando los testículos del calor del cuerpo. Sencillamente, ¿por qué? Porque le hace daño. O sea, los testículos que se someten a la temperatura corporal se dañan. ¿Y qué es lo que se daña? Las células que forman los espermatozoides. En otras palabras, el individuo sufre de infertilidad o de subfertilidad. No vamos a etiquetarlo de estéril, pero su fertilidad no es normal. Bien, entonces, cuando esta bolsa escrotal, de un lado, usualmente, cuando el niño llora o grita, se pone grande, y si la mamá observa que cuando él está durmiendo o está acostado, esa bolsita regresa a su tamaño normal, probablemente estamos ante un hidrocele comunicante. Sucede que al nacer hay una membrana que recubre el abdomen y esa membrana se extiende hasta el escroto y se llama membrana, o en este caso conducto peritoneo vaginal. Ese conducto al nacer debe estar cerrado, pero si permanece abierto, entonces el líquido que baña las vísceras intraabdominales, cuando el bebé está de pie, por gravedad sencillamente baja al lado en que se mantiene abierto ese conducto. Y por eso cuando el niño grita o llora, hace un esfuerzo, lo que nosotros conocemos como maniobra de Valsalva, es un aumento de la presión dentro del abdomen, pues el líquido se va a drenar hacia el sitio que sea más fácil. Si el sitio que sea más fácil, hay un conducto abierto, se va para allá. Entonces, esa mitad del escroto se pone grande. Hay veces, cuando esto se prolonga, que además de líquido, si el conducto es un poquito más ancho, que no es un simple conductito que permite paso de líquido, sino un poquito más grande, ahí además de líquido se va a meter un pedacito de intestino o un pedazo o algo de grasa intraabdominal. Entonces ya estamos hablando de un hidrocele comunicante acompañado de una hernia
inguino escrotal. Ok. Ambas cosas, si el hidrocele persiste más allá del año y medio, 2 años, hay que corregirlo quirúrgicamente, sencillamente cerrando lo que permaneció abierto. Si es una hernia, hacer el correctivo de la hernia y también cerrar el orificio por donde salió la hernia. Claro, ¿y por qué no todos los que tienen hernia tienen hidrocele? Porque debería ser una característica, pero no lo es, ¿no? Porque vamos a referirnos a la hernia del niño o a la hernia del adulto. Pues ya si es en Bueno, adulto, o sea, hay gente, tanto niños como adultos, que pueden tener hernias inguinales, ¿verdad? Que se las diagnostican. lo que hay que, Sin embargo, no presentan. exacto, lo que hay que ver es hidrocele. por qué sitio esa hernia salió. Ok. Depende del sitio donde haya salido, pues habrá la posibilidad de que haya un hidrocele acompañando. Generalmente, cuando la hernia sale, ella sola ocupa el espacio disponible y no da chance a que ocurra, que también haya líquido con ella. Exactamente, que es lo normal. Exacto. Otra cosa que podemos ver en los niños es que se le inflame un testículo, y eso puede ser por un traumatismo o por algo que es mucho más serio, y eso habría que tomarlo mucho en cuenta, que se llama una torsión testicular. La torsión testicular no es más cuando el testículo está demasiado móvil en el lado que le toca del escroto, y no tiene los medios de fijación, no son demasiado laxos. Entonces permite que el testículo, como dice uno, baile y se vire hacia un lado, hacia otro. Entonces cuando baila demasiado y se retuerce sobre su mismo eje, eso va a hacer que colapsen o se obstruyan las arterias y esencialmente que van a nutrir el testículo y las venas también, no pueda regresar la sangre venosa al cuerpo. Esto se llama torsión testicular. Es frecuente en niños prepúberes y creo que el caso más viejo reportado en la literatura médica es de 25 o 26 años. Característicamente el niño se acuesta, todo bien, y se despierta a medianoche o pasada la medianoche con un dolor fortísimo. No es un dolor que va de 0, 10, 20, no. De 0 pasa a 90 o a 100 en minutos, porque es un órgano que se está quejando de que no le está llegando sangre. O sea, es un órgano que está isquémico. Peligrosísimo. Es como un infarto. Eso iba a decir. Perdón. El mismo dolor que sufre el que tiene un infarto, porque se está infartando el testículo también. Infarto es ausencia de sangre en un área determinada. Si esto no se atiende en las próximas 4 o 5 horas, el testículo se perdió. Como un infarto en el miocardio. Exactamente igual. Ajá. Si eso no se resuelve, se reconoce, se piensa en eso y no se interviene rápido, hay que intervenirlo, abrir el escroto, destorcer el testículo y fijarlo para que esa movilidad que tenía antes no vuelva a hacer lo mismo. O sea, puntitos que lo fijan a la pared del escroto y ya el testículo queda fijo. Gracias a Dios eso es fácil de solucionar. Porque Pero otros hay órganos, que pensar en eso. Claro. Eso es lo primero. Bueno, es que Si no se piensa en esa posibilidad, se pasa el tiempo y se pierde. Pasa que me parece que ahí el propio paciente, porque es que es insoportable, es un dolor insoportable. Un dolor muy fuerte. Yo he visto tuve dos en mi experiencia de emergencia. Ajá. Y o sea, como que esto tiene que ser esto, porque es que el tipo no hace otra cosa que quejarse. Seguro. No hay nada más. Seguro. Es un dolor referido al testículo y referido a todo el cordón espermático, o sea, sigue un trayecto hacia arriba y oblicuo. Hasta ese punto no sigue para arriba porque la inervación de los testículos no es hacia arriba, sino lleva otro trayecto. Claro. ¿Y es más frecuente en niños pequeñitos o en más bien adolescentes? Ya empieza a aparecer entre niños prepúberes, es más prepúberes, y yo diría que la mayoría se ve entre prepúberes y los 18 o 20 años. Exactamente. La gran mayoría. Porque los dos que yo vi fueron adolescentes, pero es normal que aparezca más temprano. Es normal, o que puede aparecer más temprano. Puede aparecer más temprano, ok. Sí. Seguimos avanzando y puede encontrarse allí los tumores testiculares, entre ellos el más frecuente de todos es el teratoma. Es un tumor que está compuesto por componentes o tejidos de las 3 hojas germinales que conforman al ser humano.
El ser humano cuando es embrión tiene 3 hojas. Una se llama ectodermo, otra mesodermo y otra endodermo. Entonces, los tejidos que se derivan de esas 3 hojas germinales es que encontramos una muestra de ellos en ese tejido. Es como si fuera, yo lo llamo, un ser humano desarmado. Hoy tú vas a encontrar pedazos de dientes, huesos, músculos. O sea, vas a encontrar los componentes de un ser humano, vasos sanguíneos. Usualmente son benignos, pero pueden ser tumores malignos también, que es el teratocarcinoma. Pero el teratoma es por mucho más, el más frecuente a nivel de testículo. Seguimos creciendo. ¿Se siente como un bulto en el testículo? Sí, una pelota dura que no duele si usted la aprieta. ¿Pero como al lado del testículo o dentro? No, envolviendo el testículo. Envolviendo, ok. O sea, el testículo ha desaparecido y lo que se encuentra es una masa ovoide dura al tacto, indolora. Exactamente. Si seguimos creciendo, entonces podemos sigue el espectro de que podemos encontrar hernias, pero menos frecuentemente. Sí puede aparecer prepuberalmente lo que se llama un varicocele. El varicocele en el niño prepuberal tiene la característica o la necesidad de ser evaluado año por año, porque si el testículo no crece, según él va creciendo, hay que necesidad de intervenirlo. Es la consecuencia peor que puede tener un prepúber en un varicocele. Y el varicocele se ve como que, bueno, que cuando el niño puja o estornuda, se ve que se aumenta de grosor. Está ahí en la pantalla. Exactamente. Miren, ahí estamos viendo las venas propias de los testículos. Esas venas, fíjense la que comparan la del lado izquierdo, que es donde salen con más frecuencia, con la del lado derecho. Son las mismas venas que ve uno en las piernas, que las personas llaman varices. Pero cuando eso afecta a las venas del testículo, esto se llama varicocele. La cirugía sencillamente consiste en ubicar estas venas y eliminarlas. O sea, cortarlas y suturar, darle un nudito en cada extremo. Ok. Porque esa sangre venosa entonces se va a ir por otro lado. Ok. Gracias a Dios tenemos mucha irrigación ahí. Seguro. ¿Verdad? Luego está en empiezan ya a aparecer ya más grandes. Bueno, el varicocele de nuevo, aparece ahí como patología. Aparece el hidrocele, pero ya el hidrocele con otras orígenes. Por ejemplo, si el muchacho joven jugando recibe un golpe, entonces esto va a producir en el lado del golpe, se va a aumentar ese testículo. Generalmente lo que se aumenta es el epidídimo. A veces, raras veces también se acompaña de un aumento del testículo. Pero lo que esto va a producir como reacción al traumatismo es que se forme mucho líquido, que lo estamos viendo ahí, entre el testículo y la pared del escroto. Este líquido no se reabsorbe, se queda así y conforme el tiempo va pasando, lentamente, muy lentamente va aumentando. Hasta que llega un momento que ya el individuo, la persona dice, mira, yo siento que me pesa el testículo, que me pesa este lado. Incluso cuando voy caminando, me tropiezo y me autotraumatizo. Claro. Entonces, y una pregunta, ¿qué le hace ese contenido líquido al testículo? No, nada. Nada. No hace nada, absolutamente. Lo que hace es que aumenta el tamaño de la bolsa escrotal y consecuentemente eso pesa y como que le jala, como si le estuvieran jalando el testículo. Esa es la sensación que siente, que es molesta. Claro, sí, pero es que la gente dice por ahí, tienes que llevarlo rápido porque se te va a quedar jamón, ¿no? O sea, cuando tiene líquido en el testículo. Sí, ¿no? sí, hay un término que en nuestro país las personas llaman a todo lo que tiene un lado aumentado, le dicen está quebrado. Pero está quebrado puede ser una hernia grande o puede ser un hidrocele grande. Claro. Ahí mismo, parejito, al lado de eso, están los tumores testiculares ya que vemos en los adultos jóvenes. Lamentablemente, el varón cree que porque tenga un testículo grande, pues es más macho.
va a ser más virilmente, va a ser más fuerte, hasta que un día él se golpea ese testículo que está grande y está duro, no duele, y entonces al golpearse motiva que vaya al médico. Desde que un médico toca eso, ahí difícilmente una persona se pueda confundir, porque no hay ningún signo de inflamación, sencillamente el testículo está duro, se hace una sonografía escrotal y ahí te ha dicho el diagnóstico. Gracias a Dios es fácil de diagnosticar. Y hay que andar rápido. Claro. Afortunadamente en los adultos el tumor más frecuente es el seminoma, es el menos agresivo, si podemos decirlo así, muy radiosensible y generalmente si se agarra a tiempo entre el 90 y 95% de ellos son curables totalmente. Perfecto, eso es muy buena noticia. Seguro. Doctor, como nos queda poco tiempo, yo tenía una pregunta que yo creo que muchos televidentes se pueden hacer y que es interesante. Tiene que ver con este tema, aunque la gente sabe la causa. Cuando uno tiene un traumatismo en el testículo fuerte, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque la gente se pone a hacer de todo. Y hay cosas que pueden perjudicar y cosas que pueden beneficiar. Entonces yo creo que aprovechemos para aclarar aquí ese tema. ¿Cómo no? Bueno, yo te puedo decir, lamentablemente, ahora que nos estamos desarrollando en la cultura de la medicina deportiva, y esto te lo digo como lástima y como queja, las dos cosas. Es bueno que se sepa que todos los deportes que impliquen brinco, ya imaginamos voleibol, basquetbol, tenis, atletismo, porque la carrera no es más que una sucesión de brincos. Entonces, todos esos deportes, a la larga, si no se protege el varón con una pieza que se llama suspensorio, va a originar una epididymitis. ¿Por qué? Porque cada vez que cae, el efecto que ocurre en el escroto, yo lo voy a hacer ante las cámaras, es ese. Un latigazo. Ese efecto de látigo, exactamente. Ese efecto de látigo, repetido en cantidad de veces, llega un día y se desarrolla una epididymitis por esa razón. Por tanto, el único deporte que no necesita nada es la natación. Pues todos los demás deportes que implican movimiento, brinco, salto, necesitan el uso de un suspensorio. El suspensorio, la misión va a ser evitar el latigazo. ¿Y el traumatismo? Secundariamente, sí. Hay un suspensorio que se utiliza mucho para deportes como el béisbol, que implica, tiene como una especie de gavetica. Sí. Es plano por delante, y esa gavetica luego usted pone una pieza plástica triangular, que le dicen copa. El objetivo es que si te da un pelotazo en la región genital, no te den los genitales. O una patada, igual, a los que juegan fútbol. Claro. Ese es para protección. Pero es que yo digo, hasta cierto punto es para protección, pero es para evitar luego una epididymitis. Claro. Entonces, cuando uno se da un golpe, hielo, ¿qué debe hacer? Lo de saltar. Lo primero es acostarse horizontalmente, pues si el golpe es muy intenso, puede producir un shock, que significa baja de la presión por el dolor. Okay. O sea, la gente se sienta que suda frío, que se pone todo negro. Cuando eso pasa, usted se tira al piso. Eso es momentáneo. Inmediatamente, un gorro con hielo en el sitio, nunca directamente sobre la piel, porque el hielo quema, pero sobre el área que le duele, pues un gorrito con hielo, ese es el primer analgésico y que está a la mano en cualquier sitio, prácticamente. Luego de eso, pues amerita que un médico lo vea, para ver cuál fue la magnitud. Probablemente haya que hacer una sonografía escrotal, quizás no ese día, porque ese día puede doler mucho, pero sí al día siguiente se puede hacer. Okay. Y la historia clínica del paciente te va a decir qué probablemente sucedió. Afortunadamente, el testículo raras veces se lesiona. Un mecanismo de protección que tiene. El testículo tiene un ascenso violento hacia adentro del cuerpo en situaciones de traumatismo, e incluso hasta de susto. Hasta cuando la gente está en pánico, los testículos se acercan al cuerpo. Así es. Doc, se nos acabó el tiempo, de verdad que está interesante y bueno, yo creo que esto de la medicina deportiva nos da para otro tema completo. Claro.
Claro, Entonces, esa es la parte mía, pero yo creo que los ortopedas tienen algo que hablar en ese sentido. claro. ¿Quién sabe si un neurólogo o un neurocirujano también? ¿Por qué? Pues tenemos todo el cuerpo en movimiento Por pero hay que supuesto. prevenir lesiones que puedan No, dejar. por eso, pero yo creo que es bastante frecuente que aquí seamos muy descuidados, sobre todo los varones, con el deporte en ese sentido. Entonces, Exacto. tenemos que desarrollar esto más en otro programa porque nos tenemos que ir ahora. Claro. Pero ya Agradecido, le dejo aquí la invitación de una vez porque de verdad que nos encanta tenerlo aquí con nosotros, ¿no? Agradecido. Y a ustedes, amigos televidentes, también nos encanta tenerlos aquí. Y no se vayan porque vienen nuestras dos interesantísimas secciones después de estos cortes comerciales en su programa Viva Mejor, que tiene más y mucho más para ustedes.